Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win en el que vamos a comentar, como no puede ser de otra manera, la reciente publicación de las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas al IRPH. En las últimas horas hemos visto que los medios de comunicación se han hecho eco de estas conclusiones y yo considero personalmente que quizás se hayan aventurado la mayoría de esos titulares que aparecen en los medios de comunicación, ya que en la mayoría, insisto, la mayoría no todos, de una manera un poco tajante ya establecen que esta cláusula que establece el índice de IRPH es abusiva o es nula o no es transparente. Otros titulares más conservadores que son un poco con los que yo concuerdo, más son aquellos que establecen que efectivamente el Tribunal de Justicia, en este caso el abogado del Tribunal de Justicia, abre la vía para que los juzgados españoles examinen el IRPH. Y ya está, abre la vía, y solo es eso. ¿Por qué? Porque estas conclusiones del abogado general, como decimos en el título, dan una de cal y otra de arena, o una de arena y otra de cal, porque primero un poco da la parte positiva y luego la parte que no es tan positiva para el consumidor. En primer lugar, lo que se estaba planteando, o lo que se plantea al Tribunal Europeo, es si los juzgados españoles pueden pasar a examinar este índice. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, en su sentencia de diciembre de 2017, estableció que no podía examinar este índice, puesto que, o la cláusula que contiene este índice, puesto que es una cláusula que incide en el objeto o lo que es la esencia del contrato. Es decir, explico esto. Para que una cláusula pueda examinarse en su abusividad, según la Directiva 9313 de Europa, que es la cláusula, es la norma que regula el tema de cláusulas abusivas a nivel europeo, la Directiva 9313, para que pueda ser examinada una cláusula debe de pasar dos filtros, principalmente. El primero, que esa cláusula no sea consecuencia de una imposición legal, es decir, que hay una ley o un reglamento o cualquier otra norma que impone esa cláusula. Es decir, esa cláusula es así, puesto que una ley obliga a que esa cláusula sea así, de esa forma. En este caso, dice el abogado en sus conclusiones que no es el caso del IRPH, puesto que, y esto es importante, puesto que dice que hay que irse al momento de la contratación. Luego retomaremos este dato. Hay que irse al momento de la contratación del préstamo y en ese momento la entidad bancaria podía haber elegido entre otros tantos índices aparte del IRPH, y por lo tanto no era una obligación ni una imposición legal el tener IRPH. Podía haberse elegido entre otros índices. Esto lo argumenta el abogado porque la entidad bancaria, en este caso Bankia, que se defiende en este pleito, dice que, bueno, que a partir del año 2013, por una norma del Estado español, el índice de IRPH Cajas se sustituye por otro o por otros y, por tanto, sí que había una ley que imponía un determinado índice. Por eso dice el abogado general que no me vale irme al 2013, hay que irse al momento de la contratación. Y en ese momento la entidad bancaria podía haber elegido entre varios índices, es decir, saltamos el primer filtro, se puede examinar porque no está impuesta esa cláusula por una ley, por una norma. El segundo filtro, y es en el que se apoyó el Tribunal Supremo en su sentencia de diciembre de 2017, es el que establece que tampoco se puede examinar una cláusula que incide o que versa sobre el objeto o la esencia del contrato o sobre el precio del contrato, siempre que esa cláusula esté redactada de una forma clara y comprensible. No puede examinarse cuando, insistimos, esa cláusula incide o versa sobre el objeto esencial o el precio del contrato. Ahí es donde se apoyó el Supremo. También dice el abogado general que tampoco es el caso, es decir, que podemos saltar ese filtro y que efectivamente los tribunales españoles pueden pasar a examinar esta cláusula de IRPH. Además, establece unos parámetros por los cuales entiende que se puede pasar a examinar, es decir, que la cláusula no cumple una serie de requisitos. Ahora bien, y aquí es donde viene la parte negativa, es decir, efectivamente, pues abre la vía, según el criterio del abogado general, abre la vía que los tribunales examinen esa cláusula, al contrario de lo que dijo el Tribunal Supremo en su sentencia de diciembre de 2017. Ahora bien, entiendo yo que excediéndose de su función, el abogado general al final concluye, ahora lo pondré aquí resaltado en esa parte de sus conclusiones, que en el caso de autos, en el caso de esta cláusula que está enjuiciando, él entiende que la entidad bancaria actuó con transparencia, es decir, que esta cláusula de IRPH Cajas, de este préstamo que es el objeto de enjuiciamiento, sí que es transparente.
¿Y por qué? El argumento entendemos que es un poco, roza lo absurdo, incluso se contradice el abogado general. Dice, vamos a ver, una cosa es que el banco no te haya explicado lo que es el IRPH, lo que significa sus entresijos, en base a qué se calcula, las normas que lo regulan, pero bueno, la cláusula sí que es clara en el sentido de que el consumidor sabe lo que tiene que devolver de préstamo, el precio del préstamo. Sabe que por el préstamo que ha obtenido tiene que pagar el principal y un índice de referencia, que es el IRPH cajas, más un diferencial. Es decir, el consumidor sabe que tiene que devolver X en base a unos parámetros, IRPH más el diferencial. Vale, que no ha explicado la entidad bancaria lo que es el IRPH, insistimos, sus entresijos, lo que incluye, lo que engloba su norma. Bueno, pero dice el abogado general, eso no implica que la cláusula sea abusiva. Es decir, donde pone la incidencia, donde incide el abogado general, es si el consumidor estaba en disposición o estaba en condiciones de valorar las consecuencias económicas negativas que se derivaban de esa cláusula. Es decir, y dice, yo entiendo que no. Y compara además el caso del IRPH, este caso, con otros casos que ya resolvió el Tribunal Europeo sobre hipotecas multidivisa. Compara y dice, no es lo mismo que la hipoteca multidivisa. La multidivisa es aquella hipoteca que está referenciada a una moneda extranjera, con el riesgo tan importante que eso comporta, puesto que si se deprecia la moneda, pues el consumidor, las consecuencias económicas pueden ser muy desastrosas. Puede incluso el consumidor, que es lo que está pasando, llegar a tener que responder por cantidades superiores incluso al principal dispuesto. Dice, no es lo mismo porque en el caso de la hipoteca multidivisa, al estar referenciada a monedas extranjeras, son variables impredecibles. El consumidor pues, no puede estar en condiciones de valorar las consecuencias económicas que se derivan de esa cláusula multidivisa. Dice, pero en el IRPH sí. ¿Por qué? Porque efectivamente se le explica en la cláusula que tiene un IRPH más un diferencial y dice que aquí donde vemos que raya lo absurdo, que el consumidor perfectamente podía haber acudido al BOE, al Boletín Oficial del Estado, a ver en cada momento en qué nivel se encontraba ese índice IRPH. O sea, un consumidor medio, avezado, en términos medios inteligibles, podía haber acudido al al BOE o a la circular, a la norma que regulaba en aquel tiempo el IRPH y haberse informado de cómo estaba el IRPH. Y decimos que es un poco absurdo, hilando con lo anterior, cuando ha dicho al principio el abogado general, no, hay que irse al momento de la contratación. Vamos a ver, nos vamos a un préstamo concertado en el año 99, 2000, cuando en España apenas la población, el 6%, 8% de la población tenía internet. ¿Quién acudía al BOE? O sea, ¿quién acudía al BOE físico, y menos internet, lógicamente, quién acudía al BOE físico a saber o informarse del IRPH o a saber en qué nivel estaba el IRPH? Entendemos que es absurdo. Lo que ocurre es que entendemos que excediéndose de sus funciones el abogado general, pues entra al trapo y dice, bueno, pues yo considero que en este caso el banco actuó con transparencia y que el consumidor sí que estaba en condiciones de valorar las consecuencias económicas negativas de esa cláusula. Y entiende que, bueno, que en este caso es transparente. Aún así dice que, claro, el tema de la transparencia y de la abusividad va a depender ya del juzgado concreto español nacional que valore la cláusula. Entendemos que esas conclusiones últimas sobre la transparencia extrapoladas a nuestro territorio español pues no deberían de tener efecto. Yo lo que he argumentado lo veo absurdo, excesivo y contradictorio. Lo que sí que es cierto es que pues echa un capote a las entidades bancarias que ahora tienen una vía de escape. Podemos decir que el abogado general abre una puerta y parece que por otro lado intenta cerrarla. Es decir, vale, tribunales españoles, podéis examinar la cláusula de IRPH, pero ojo, yo entiendo que posiblemente sea transparente. Por lo tanto, bueno, hay que coger con cautela. Sí que es cierto que es positivo y bueno, pues bueno para el consumidor que se pueda entrar ya a valorar esta cláusula, de momento con las conclusiones del abogado general, que no son vinculantes, pero se tendrán muy en cuenta por el tribunal sentenciador. Pero por otro lado, pues un poco nos deja perplejo esa conclusión final, que de hecho, a raíz de eso, de decir que le considera transparente, no entra a resolver las otras cuestiones que se le habían propuesto. Una muy importante, es decir, en el caso de que se declare abusiva esa cláusula, el consumidor solo debe devolver el principal
o el IRPH se sustituye por el Euribor, que es más beneficioso. Y dice, bueno, ya no entro a esta cuestión, ya que he dicho que considero que la cláusula de este caso es transparente, no voy a entrar a esa cuestión. Bueno, pues nos deja un poco perplejos. No obstante, sí que es cierto, como decimos, que bueno, pues es positivo, que se pueda entrar a valorar, pero se ha cedido quizá y con unos argumentos fuera de lugar que no entendemos, incongruentes, al entrar al trapo de la transparencia de esa cláusula, que entendemos que tampoco se le había preguntado sobre ese tema. Aún así, como insiste el abogado general, al fin de sus conclusiones, será cuestión de los juzgados españoles el decidir en cada caso concreto si la cláusula ha sido abusiva y no. Lógicamente, al dejar abierta esa vía, los bancos van a estudiar cada caso concreto, mirarán si hubo oferta vinculante, el tipo de redacción de la cláusula, si se informó más o menos, para seguramente en las próximas semanas empezaremos a ver movimientos de negociación de las entidades bancarias con los clientes. Pero sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, esa negociación no va a ser tan extensa o tan amplia como se esperaba, debido a esa cortapisa que ha puesto el abogado general. Por lo tanto, ahora habrá que esperar, ya dentro de unos meses, alrededor de 6 meses, que se dicte sentencia, y esperemos que el Tribunal de Justicia Europeo no incida en esa cuestión y simplemente pues deje abierta la vía para examinar esa cláusula y, sin dar más detalles y sin dar más datos y sin excederse de sus funciones, pues simplemente deje la vía abierta al examen de esa cláusula de abusividad, que de momento, en lo que respecta a nuestros tribunales españoles, entendemos que sí, que al examinar la transparencia y abusividad de la cláusula, entenderán que esa cláusula es abusiva al no haber explicado el IRPH de forma pormenorizada y de forma completa con todo lo que engloba, y no esa remisión que hace el abogado general, la que se podía haber consultado en el BOE, etcétera. Por lo tanto, bueno, noticia positiva, con sus limitaciones, estas que hemos contado, y que en los próximos meses pues sabremos la resolución final del Tribunal de Justicia Europeo. Sí que es cierto que si la entidad bancaria intenta contactar con algún consumidor, que entendemos que lo hará, se examine ese acuerdo con cautela, ni se diga que sí ni se diga que no de primera mano, se estudie el caso concreto, la necesidad del cliente, lo que ofrece la entidad bancaria, y en base a la información se coja ese acuerdo o no se coja. Pero de primera mano que no se diga que no a todo, porque no sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, que se valore cualquier acuerdo, porque va a depender mucho del caso concreto.